permanezca encendido. No se vaya a descolegar. Bueno, para los que no levantaron la mano por ninguna ocasión, de lo del domingo en la tarde y del domingo en la mañana, vamos a hacer una introducción de lo que estuvimos hablando el domingo en la tarde, que era un mensaje de misericordia de Dios. El tema de esta tarde, antes de que se me vaya olvidando, es: si Dios lo dijo, Dios lo hará. Si Dios lo dijo, Dios lo hará. ¿Usted lo cree? Él no miente, hermanos, ni se le olvidan las cosas, para nada. Así es que si Él lo dijo, téngalo por seguro que en el momento oportuno llegará, se cumplirá. Así es que estemos atentos, que es lo que Dios nos dice. Le decía, ¿no? El domingo predicábamos en las misericordias de Dios, tan grande la misericordia de Dios, que Él nos vino a rescatar. Él nos vino a llamar de la posición que teníamos, donde estábamos muertos en delitos y pecados, y nos trajo una salvación tan grande, solo por su gran misericordia. Dice que por gracia somos salvos. Por gracia somos salvos. Y esto es un regalo de Dios. Así es que acá en el capítulo 55 de Isaías dice: a todos los sedientos venid a las aguas, y los que no tienen dinero, venid, comprad y comed. Venid, comprad sin dinero y sin precio vino y leche. Así es que Dios nos ha dado, mis hermanos, esta salvación, porque acá está hablando de la salvación de aquellos que sienten esa sed, sienten ese vacío en su alma. ¿Cuántos de nosotros nos sentíamos vacíos en el mundo? Íbamos a las fiestas, estábamos en fiestas, estábamos entre amigos, algunos tomábamos para alegrar el alma, decíamos así, pero al final terminábamos tristes, algunos golpeados y otros decepcionados, sin dinero y con problemas, porque cuando uno se emborracha siempre se mete en problemas. Y vivíamos esa vida, hermanos, reseca, una vida amargada, una vida sufriente. Pero cuando venimos a Cristo, Él vino a saciar nuestra alma. Él vino a darnos paz interna. Y ahí donde había amargura, ahí donde había dolor, ahí donde había sufrimiento, comenzaron a correr ríos de agua viva. Y por eso es que el cristiano vive cantando y alabando y glorificando a Dios, no importando las circunstancias que estemos pasando, porque es un gozo interno, es una paz interna que Dios nos da. Entonces eso es lo que en el capítulo 55, en los primeros versículos, Dios nos está hablando: que se deleitará vuestra alma con grosura. Y mis hermanos, ¿cuántos hombres como la iglesia primitiva murieron como mártires en el evangelio? Pero no murieron tristes, no murieron sufrientes, sino que usted los va a ver. La historia dice que murieron con una sonrisa en sus labios. Dice que Esteban veía la gloria de Dios y las pedradas que le caían. Si nosotros tenemos el Espíritu de Dios, mis hermanos, podremos soportar cualquier cosa que venga y no nos vamos a llenar de amargura. Pero si nosotros no estamos llenos del Espíritu Santo, apenas sintamos la primera pedrada y pegamos carrera. No soportamos o nos damos vuelta con la misma piedra.
Pero esto es lo que acá nos dice Isaías, mis hermanos, que si Dios nos ha dado una salvación tan grande, nos ha proveído de esa salvación, nuestra vida va a cambiar. Nuestra vida es diversa. Y yo creo que todos lo hemos experimentado. ¿Todos son cristianos acá? ¿Sí? Todos han experimentado ese cambio interno en sus vidas, ese gozo interno en sus vidas. Gloria a Dios, porque entonces Dios nos va a hablar esta tarde. Hoy en la mañana también predicábamos del versículo 4 en adelante, que es un mensaje, mis hermanos, bastante fuerte, porque muchos de nosotros hemos dejado hemos dejado el camino de Dios y estamos siguiendo nuestros caminos, estamos siguiendo lo que nos conviene. Hemos acomodado nuestra vida de cristiano a este mundo, y estamos muy mezclados. Y les decía esta mañana de que Dios nos advirtió mucho esto. Jesús nos dijo que estábamos en el mundo, pero no éramos de este mundo. Y entonces debemos de tener ese equilibrio, que si vivimos en el mundo y si con el mundo tenemos que compartir la palabra de Dios, pero no debemos de mezclarnos con el mundo. Y si alguno percibe que su vida de cristiano, su vida de hijo de Dios se está desviando, devolvernos a las sendas antiguas antes de que sea demasiado tarde, porque todos sabemos que Cristo está a las puertas. Amén. Todos reconocemos, mis hermanos, que estamos viviendo los últimos tiempos y necesitamos volvernos a Dios. Necesitamos que nuestras vestiduras estén blancas como la nieve. Necesitamos tener nuestra lámpara encendida como las 5 vírgenes sensatas. Que no estemos durmiendo, aunque si ahí dice que durmieron las 10, pero que al escuchar que venía el esposo, encendieron sus lámparas para recibir al novio. Entonces nosotros debemos de estar preparados, mis hermanos, para poder recibir al Señor Jesucristo cuando Él suene la trompeta y nos espere en las nubes, porque en las nubes nos vamos a encontrar con nuestro Dios, con nuestro Señor. Así es que mis hermanos, para continuar esto, tenemos que irnos al versículo 13, al versículo 10, porque ahí hace una comparación el escritor de cómo la lluvia y la nieve descienden de los cielos y cumplen una misión. Porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve, dice, y no vuelve allá, sino que riega la tierra y la hace germinar y producir, y da semilla al que siembra y pan al que come. Cuando vemos, mis hermanos, ¿cuántos? La mayor parte de nosotros hemos nacido allá en nuestras tierras, ¿no? Son pocos. ¿Cuántos italianos hay acá? Ni uno. Pero yo me recuerdo cuando estaba pequeñito, cuando estaba como ese niño, ¿no? Andábamos sin camisa, ¿no? Los niños andaban sin camisa, algunos pues peladitos. Pero se venían esas tormentas, ¿no? Ya se acordaron. Y nos caían unas gotas de agua bien gruesas. Y nos gustaba. Nuestros padres nos golpeaban, nos llamaban la atención, porque muchas veces nos enfermábamos porque nos caían esas tormentas, pero nos gustaba. Se iba, ¿verdad?, a las potzángaras, a los charcos, a bañar a sus compañeros, ¿no? Les tiraba agua.
lodo más que todo. Pero aunque si parece que esa agua que caía era desperdiciada, no era desperdiciada. Aunque si parece que esa agua cayó, las primeras tormentas más que todo, ¿no? Duraban 5 o 10 minutos y la tierra estaba seca, que era difícil que el agua corriera, sino que rápido la absorbía la tierra, ¿no? Y quedaba, ¿se recuerda ese olorcito a la tierra? Ya le está haciendo, porque allá afuera ha llovido hoy en la tarde. Pero después de que llovía, hermanos, quedaba ese olor a tierra mojada cuando se baña acá, porque algunos se bañan al mes, ¿no? Se siente también por acá. Aquí lo hacen aposta para sentirse. Pero después de 2 o 3 días, comenzaba la tierra a reverdecer. Después de que llovía, los pájaros cantaban. Qué alegría sentían esos animalitos, no porque le había caído el agua, sino por lo que iba a producir aquella agua. Traía vida. El agua es vida. Traía vida, mis hermanos. Entonces, este versículo dice: porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve y no vuelve allá, sino que riega la tierra, y dice que la hace germinar. Se ven los terrenos secos, áridos, sin semilla. Pero de repente esa semilla está bajo tierra. Cuando le llegó la humedad, la hincha, revienta y comienza a germinar. Y acá nos dice, y también crece, o sea, produce y da semilla al que siembra y pan al que come. El agricultor espera esas primeras tormentas, espera ese tiempo. Si la tierra la tiene que preparar, ya la tiene preparada. Y cuando comienza a llover, comienza a sembrar su semilla. Porque yo me recuerdo, mi padre preparaba todo, porque en los últimos meses, ya cuando tiene que iniciar el verano, se está terminando la provisión. Se está terminando el arroz, se está terminando el maíz. Entonces hay que apresurarse a sembrar para poder, mis hermanos, continuar con el pancito, con la comida, con la tortilla. Y si no, viene la crisis. Entonces es importante su lluvia a tiempo. Y yo he visto, mis hermanos, aunque la nieve, acá hemos venido a conocer la nieve, ¿verdad? No me diga que en El Salvador ya la conocía. Pero hemos venido a conocer la nieve. Qué linda es la nieve, ¿no? Usted agarra un fioco de esos y usted lo observa, son bien lindos. Son bien lindos, mis hermanos. Pero esa nieve que alcanza ese temple entre la lluvia y el frío, el hielo, la temperatura 0, llega a la tierra. ¿Usted ha visto que la tierra acá tiene menos plaga? Tiene menos insectos, menos bichos. Porque la tierra viene a quemar todo ese tipo de... He visto documentales también donde cae tanta nieve y ahí debajo de la nieve quedan las plantitas. Y los animalitos que necesitan esa hierba verde
van caminando. Dios es perfecto, ¿no? Yo pasar ahí nariciando, hermano, yo no percibiera esas plantas. Pero esos animalitos pasan y donde sienten la hierba, ¡pax!, comienzan a escarbar y sacan las hojitas que las ha mantenido la nieve. No están quemadas. Cualquiera puede decir que la nieve la quemó. No, están verdecitas. Las he visto verdecitas con estos ojos. Vea qué lindo es nuestro Dios, porque todas estas cosas las ha hecho Dios. Las ha preparado Dios, mis hermanos. Y en la Biblia la nieve es mencionada figurativamente para demostrarnos muchas cosas. Por ejemplo, figurativamente en Números capítulo 12 versículo 10 habla cuando María y Aarón murmuraron contra Moisés y María fue afectada con la lepra y dice que su piel se fue poniendo blanca como la nieve. Así es figurada la nieve, la lepra como la nieve, pero también es figurada como pureza. Por ejemplo, en Marcos, cuando Jesús invita a dos de sus discípulos a subir a la transfiguración, Marcos 9:3, y después le interesa la cita, dice que sus vestidos se volvieron resplandecientes, muy blancos como la nieve, tanto que ningún lavador en la tierra los puede hacer blancos. Por eso le digo, vea Dios cómo es tan precioso, tan sabio, inteligente, que hace unas cosas. La nieve del agua, el agua es clara, no es blanca, es clara, pero con el frío logra este temple que si usted va a las montañas, ¿verdad? No me diga que no. Usted va a las montañas donde hay solo nieve y ese reflejo de la nieve, aunque si no hay sol, le molesta la vista. De la blancura. Y la iglesia es llamada a que sus vestiduras sean resplandecientes, blancas como la nieve, sin mancha. Usted bota una cosa en la nieve de otro color, negrito, azul, y eso se ve, mis hermanos, a larga distancia. Entonces nuestra vida debe de ser íntegra, que no tiene que tener manchas, porque Dios, que ve con sus ojos tan especiales, detecta rápidamente las manchas en nuestra vida espiritual. Entonces, aunque Job menciona aproximadamente 6 o 7 veces en su libro la nieve, dice que aunque si me lavare las manos en la nieve, no se van a hacer blancas, a pesar de que la nieve es blanca. Pero no van a alimentar blancas solo porque me las lavé en la nieve. Es importante, mis hermanos, o sea, cómo lo figura la Biblia, lo que es la nieve. En el capítulo 38, versículo 22 de Job, vea lo que dice. Cuando Dios habla con Job,
y le recalca su poco conocimiento o su poca sabiduría. En otros versículos, siempre en Job, dice que los amigos se disuelven como la nieve. Pero acá dice, cuando Dios está hablando con Job y le dice, ¿has entrado tú en los tesoros de la nieve? Dios tiene guardado, mis hermanos, tanto como de la lluvia como del agua, sus bodegas. Y acá dice, ¿has entrado tú en los tesoros de la nieve o has visto los tesoros del granizo? Y si usted sigue leyendo por ahí, dice que los tiene guardados para un determinado tiempo. O sea, lo que le quiero enfatizar es que así como la lluvia y así como la nieve tienen un propósito en los tiempos de Dios, Dios los ha creado, Dios los ha hecho para determinados tiempos, para utilizarlos en la naturaleza. Así también la palabra de Dios, porque enfatiza que así como la lluvia y la nieve cumplen esa misión, así también la palabra de Dios, cuando es enviada de parte de Él, cumplirá esa misión. Y nosotros tenemos que estar conscientes de eso, que si Dios lo dijo, Dios lo hará. Dios lo cumplirá, porque así como cumple esa misión, el agua y la nieve, así también la palabra de Dios en nosotros cumplirá, producirá en nosotros, producirá en nuestras vidas. Salmo 68, 9. Yo he visto, ¿usted ha visto a esas personas que se lamentan por la lluvia? Bueno, acá hemos venido a descubrir, he descubierto que hace frío, la gente se lamenta. Hace calor, la gente se lamenta. Llueve, la gente se lamenta. Por todos es un lamento. Estamos en el país de las lamentaciones. Pero el agricultor espera la lluvia, y cuando llueve se alegra. La tierra, mis hermanos, cuando llueve produce. Uy, yo veo las mujeres cuando comienza la primavera, ¿no? Apenas se encuentra allá en El Salvador le dicen matocho, ¿no? Pero es ese chespulio, ¿cómo es? ¿Así? Algo así, ¿no? Que comienza a reverdecer. Ya se están haciendo el selfie. Apenas ven esas florcitas en el suelo. Y yo tengo que limpiar los lentes porque no las veo. Ellos con el zoom del teléfono ya le están haciendo foto a esa pequeña flor que ya nació. Y ya la ponen ahí en el estado. Como que si han vivido en el desierto por años. Acá dice Salmo 68, 9: abundante lluvia esparciste, oh Dios, a tu heredad exhausta tú la reanimaste. Otra versión dice: Dios mío, tú enviaste abundantes aguas y nuestras tierras volvieron a producir. Vea qué bonita esta versión. Dios mío, tú enviaste abundantes aguas y nuestras tierras volvieron a producir. Ese es el efecto que ha hecho también la palabra de Dios en nuestras vidas. Cuando llegó a nosotros, reverdeció nuestra vida.
cuando vivíamos hermanos, muertos. Nos dio vida. Nos dio vida esa agua que bebimos, esa presencia de Dios que llegó a nosotros, produjo en nosotros. Por eso es que tenemos que ser productivos. Así es que nosotros, mis hermanos, así como la lluvia y la nieve en la tierra, así también la palabra de Dios en nosotros debe de producir. Deuteronomio 32, 1 y 2. Pero nos tiene que gustar, mis hermanos, la palabra de Dios. Nos tiene que gustar. Debe de sentir usted ese deseo de beber, de tomar el agua. Dice: escuchad, cielos, y hablaré, y oiga la tierra los dichos de mi boca. Goteará como la lluvia. ¿Ah? O sea, acá no es alimento para la tierra, acá es alimento para nosotros. Goteará como la lluvia mi enseñanza. Destilará como el rocío. O sea, usted ahorita con la palabra tiene que reverdecer. Tiene que cambiar. Dice: como la llovizna sobre la grama y como las gotas que producen, que hacen germinar, que hacen producir, que debe dar semilla. O sea, nos sirve de alimento a nosotros, pero no solo quedarnos con el alimento. Lo que hemos recibido de Dios también lo tenemos que compartir, porque es semilla. O sea, lo que usted recibe, lo que usted ha aprendido de la palabra de Dios, que Dios lo destiló sobre nosotros, que Dios lo ha hecho llegar a nuestras vidas, también lo debemos de compartir con aquellos que están sedientos, con aquellos que no llega como agua a sus vidas, que no tienen una fuente de vida, no tienen fuente de agua. Entonces nosotros tenemos que llegar a ello, porque a nosotros se nos ha compartido la enseñanza de la palabra. Eso es lo que nos está diciendo acá Isaías, que así como la lluvia y la nieve no vuelven allá, sino que riegan la tierra y la hace germinar y producir y dar semilla al que siembra y pan al que come, así también la palabra de Dios en nosotros debe de producir. ¿Me doy a entender? ¿Me está entendiendo? O sea, donde no había nada, cuando éramos tierra desértica, donde no producíamos nada, ahora con la enseñanza, ahora con el conocimiento de la palabra, nosotros podemos producir. Nosotros debemos de ser semilla. Nosotros debemos de alimentarnos de la palabra. Qué importante es esto, mis hermanos, para el crecimiento del reino de Dios. El versículo 11 dice: así será mi palabra que sale de mi boca. La palabra de Dios tiene poder. Lo que debemos asegurarnos es que sea palabra de Dios que sale de su boca y que llega a nuestra vida, porque hoy, mis hermanos, hay muchas voces y la gente anda escuchando voces. Pero usted debe de saber identificar. Dice: mis ovejas oyen y me siguen. Y me siguen. Entonces tenemos que tener esa convicción de que la palabra
que estamos escuchando es palabra de Dios. Qué bueno es Dios. Fíjese que acá el profeta Isaías, que es uno de los profetas de gran prestigio en todos los tiempos, en el tiempo que él está prediciendo todas estas cosas, él era observado si en verdad era un profeta de Dios. Entonces, pero conforme pasaron los años, pasaron los tiempos, los siglos, se ha podido verificar, se ha podido afirmar que las palabras que dijo Isaías eran palabras de Dios. Eran palabras que venían de la boca de Dios, mis hermanos, y en verdad producieron. En verdad se cumplieron. Y esta palabra aún sigue vigente, porque la palabra de Dios vive en un presente. Y hoy nos está hablando a nosotros. Hoy nos está llegando a nosotros, mi hermano. Y si hoy no la escuchamos, y si hoy no la recibimos, así como la tierra recibe la lluvia, si hoy la desechamos, no quiere decir que la palabra de Dios no se va a cumplir. La palabra de Dios se va a cumplir. Está en nosotros que se cumpla hoy, o se cumplirá en el último día. Pero Dios envió la palabra. Dios envió la palabra. Deuteronomio 18, 22. Si nosotros tenemos el Espíritu Santo, el Espíritu de Dios, y Dios nos habla a través de Él, nosotros percibimos cuando es palabra que viene de Dios, ¿o no es así? El predicador puede decir 1000 palabras, mi hermano. De esas 1000 palabras, Dios puede darle una palabra a su vida. Y usted debe de saber que esa palabra venía de parte de Dios y era para usted. Y esperar que esa palabra en su vida, bueno, dependiendo si esa palabra es para que usted actúe, si esa palabra es para que usted accione, o si esa palabra es para que usted espere en el tiempo de Dios. Y si Dios lo dijo, dice acá, si el profeta hablare en nombre de Jehová y no se cumpliere lo que dijo, ni aconteciere, es palabra que Jehová no ha hablado. Con presunción la habló el tal profeta. No tengas temor de él. Pero si Dios lo dijo, ay, hermanos, mucho cuidado, porque el problema nuestro, mis hermanos, es de que Dios nos habla muchas veces y nosotros nos hacemos el sordo y nosotros no queremos obedecer esa palabra y nosotros no queremos accionar a esa palabra. El profeta Isaías profetizó del Mesías que vendría, y en este capítulo lo hemos leído. En su tiempo cumplido, en su debido tiempo, esa palabra dio fruto, esa palabra se cumplió, esa palabra vino a germinar. O sea, esa palabra no regresó vacía, porque Dios la habló.
¿Cuántas veces Dios nos ha hablado? ¿Cuántas veces Dios habló a Israel? Muchas veces. Pero muchas veces Israel no escuchó la voz de Dios. ¿Cuál fue el resultado? Castigo. Y ese es el ejemplo que la iglesia tiene para no cometer el mismo error que Israel ha cometido. Porque Dios no te va a mandar un castigo sin antes advertirte. ¿Cuántos profetas envió Dios antes de llevarlos cautivos? Y los mataban porque no querían recibir la palabra de Dios. Hoy quizás no se matan los pastores, los predicadores, pero la gente vive rechazando la palabra de Dios. La gente vive esquivando esa palabra. No es para mí, esa palabra es para otro, esa palabra es para mi hermano, esa palabra es para la hermana, pero no la recibimos. Pero no la recibimos. Por eso el versículo 7 dice: deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos. Dios nos advierte, Dios nos habla, porque Dios es misericordioso. Dios no quiere que nosotros nos perdamos. Conocer su palabra. Le dije, entre muchas voces debemos aprender a conocer la voz de Dios. Dice que la fe viene por el oír, y el oír la palabra de Dios. Pero debemos siempre escucharla, debemos siempre leerla, debemos siempre memorizarla, debemos siempre meditarla. Y cuando nosotros tenemos esa palabra en nuestro corazón, porque no la tenga solo en la mente, bájela al corazón, amén, entonces llévela a la práctica, porque esa es la fe. Si no solo estamos llenos de conocimiento, entonces no somos hombres ni mujeres de fe. Si tenemos la palabra en nuestro corazón, en nuestra mente, pero esa palabra está ahí, no la ponemos en práctica, entonces déjeme decirle que usted se ha llenado solo de conocimiento. Debemos de cumplir lo que se nos dejó escrito. Uy, hermanos, esa es nuestra misión, poner en práctica esto. Esa es nuestra misión. Lo que acá está escrito es lo que nosotros tenemos que llevarlo a la práctica. ¿Lo necesitamos diariamente? Claro que sí. Claro que necesitamos. Cuando vemos las facetas, mis hermanos, los frutos del Espíritu, esos que están ahí, miren, cuánto se nos complica la vida diariamente con esos frutos. Si desde la mañana ya partimos, a veces enojados con nosotros mismos que nos agarró la tarde. ¿No es así? Y le vamos echando la culpa al que va delante de nosotros. Los que manejan. Y no se aparta. Y ya se puso verde el semáforo, no camina. Se terminó la paciencia. Llega a la metro usted ahí.
y está llena la banquina. Y comienza usted a decir, no guardan la distancia, cómo están ahí amontonados. Pero usted quiere meterse para subirse a la metro, porque ya va en retardo. Y ahí, recuérdese, si quiere tómele ahí. Ahorita se puede hacer un selfie ahí con los frutos para cuando llegue a la metro, léalo. Ay. Deuteronomio 29:29. Estamos preocupados, mis hermanos, de lo que está antes de Génesis y después de Apocalipsis. Y andamos buscando por ahí, mis hermanos, cosas que son importantes, pero más importante es lo que ha sido escrito para nosotros. Dice, las cosas secretas pertenecen a Jehová nuestro Dios. Las cosas secretas, las que Dios no las escribió acá. Hoy hay tanta gente preocupada en estudiar divinidades, temas, mis hermanos, que de lo que va a suceder en después del que la tierra pase, que los cielos pase, y cuál va a ser la nueva Jerusalén. Tenga paciencia, preocúpese por llegar ahí para que lo pueda ver con sus propios ojos. Entonces, para eso usted tiene que preocuparse por las que han sido reveladas para nosotros. No se preocupe por las cosas secretas que Dios no nos ha revelado. Preocúpese por las que Dios nos ha revelado, que esas son para nosotros, y para que las tramandemos a nuestras generaciones. Porque para siempre, dice, para que las cumplamos todas las palabras de esta ley. Así es que es importante que la llevemos a la práctica. Es importante en cumplirla. Si no, mis hermanos, ¿para qué fue derramada la gracia sobre nosotros? Si nosotros no estamos viviendo esta palabra, un día se nos va a demandar por no cumplir. Debe de haber esa preocupación en el cristiano. Debe de haber ese deseo. ¿Se recuerda en Hechos? Veamos, Hechos capítulo 8, versículo 26 al 38. Vea cómo este hombre leía este libro que nosotros hoy estamos leyendo. Y se interesó en saber lo que ahí se decía, si era con respecto al profeta o con respecto a otra persona. Dice, un ángel del Señor habló a Felipe diciendo, levántate y ve hacia el sur por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. Entonces él se levantó y fue, y sucedió que un etíope, eunuco, funcionario de Candace, reina de los etíopes,
el cual estaba sobre todos sus tesoros y había venido a Jerusalén para adorar, vea que era un hombre religioso, volvía sentado en su carro y leyendo al profeta Isaías. Y el Espíritu dijo a Felipe: acércate y júntate a ese carro. Acudiendo Felipe, le oyó que leía al profeta Isaías y dijo: ¿pero entiendes lo que lees? Él dijo: ¿y cómo podré si alguno no me enseñare? Y rogó. Nosotros acá hoy tenemos que rogarle a la gente para que estudie. Vea qué gran interés hay por tener el conocimiento de la palabra. Este hombre rogó a Felipe que se subiese y que se sentare con él y que le explicara la palabra. 32. El pasaje de la escritura que leía era este: como oveja a la muerte fue llevado, y como cordero mudo delante del que lo trasquila, así no abrió su boca. En su humillación no se le hizo justicia, mas su generación, ¿quién la contará? Porque fue quitada de la tierra su vida. Respondiendo el eunuco dijo a Felipe: te ruego que me digas, ¿de quién dice el profeta esto? ¿De sí mismo o de algún otro? Te ruego, no me dejes con la duda. Hay gente que se va, mis hermanos de la iglesia, con pequeñas dudas de una predicación, pero no se acercan a uno a preguntarle. En las clases uno tiene que estar preguntando: ¿tienen dudas? Nadie dice yo. Todos callan. Pero cuando se les hace el examen, parece que no estuvieron en clase. Este hombre está interesado. ¿De quién dice el profeta esto? ¿De sí mismo o de algún otro? Entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando desde esta escritura, ¿qué hizo? Le dio el mensaje de salvación. Le anunció el evangelio de Jesús. Y yendo por el camino, llegaron a cierta agua. Y dijo el eunuco: ¿había hablado del bautismo Felipe? Acá le dijo: aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea? Es que cuando se te explica la palabra, es que cuando tú comprendes la palabra, es que cuando entiendes la palabra, el Espíritu te impulsa a accionar. No debes de ponerte renuente a lo que el Espíritu habló a tu vida. Este hombre dijo: ¿qué impide? ¿Qué impide que yo sea bautizado? Es que esto es, mis hermanos, cuando llegamos al conocimiento de la palabra, debemos de cumplir. Para eso fue escrita. Para eso se nos ha dejado. Hebreos 12:4.
Dice que la palabra es, ¿cómo es? (4:12), perdón. Porque la palabra de Dios es y es eficaz. La palabra de Dios es viva y es eficaz y más cortante ¿Quiénes tienen los cuchillos desafilados en su casa? Yo tengo un cuchillo en mi trabajo, uso personal, bien afiladito, porque me sirve para cortar a veces cosas fuertes, ¿no? No verdura. Entonces lo tengo bien afiladito. Y siempre lo tengo por ahí escondidito porque mi jefe sabe agarrarlo. Y a veces me lo arruina, me le arruina el filo. Pero un día experimentó el filo en su dedo. No sé cómo, antes de que yo llegara, llego y comienzo a ver sangre por todos lados. Y le veo la mano amarrada. Y le digo, ¿qué pasó? Y me señala, quel coltello lì mi ha tagliato il dito. Un día estaba un cliente por ahí y dice, avete un coltello. Y le dice, no prendere quel coltello de... A mí me dicen Giovanni, no crean que me dicen Nelson, por si algunos no lo sabían, mi nombre es Nelson Giovanni, pero en los documentos solo aparezco como Nelson Hernández, pero allá me conocen por Giovanni. Entonces, no prender el coltello de Giovanni, porque ese te va a cortar las manos. La palabra de Dios dice que es más cortante que toda espada de dos filos. Pero ese filo, mis hermanos, es como un bisturí. ¿Ha visto esos bistúris que usan los doctores para cortar, para hacer esas operaciones? Así es la palabra de Dios, mis hermanos, porque para el doctor, cuando pone el bisturí, no es que hace fuerza. No es que el doctor tiene que tener los músculos de Popeye para operar. No, él basta que ponga ese bisturí y abre, penetra. La palabra de Dios es igual, basta que llegue a su oído y baja hasta su corazón, hasta los huesos, penetra hasta partir el alma, el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos. Por eso es que la gente a veces se la prende con el pastor y dice, alguien le dijo al pastor mi problema, porque a mí me está predicando. Y uno, sin darse cuenta. Pero es que es la palabra de Dios que penetró a donde estaba la llaga, a donde estaba el problema. Hay gente que, bueno, todos lo hemos vivido. Cuando llegamos a la iglesia, ¿no? Que todavía no somos convertidos, parece que son golpes de espada, ¿no? Tras uno, otro, tras uno, otro, y salimos de la iglesia, hermano, vamos, pero algunos dicen, ya no vuelvo a esa iglesia. Pero cuando te sana esa herida, vienes de nuevo, porque Dios tiene un propósito en tu vida. Discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Así es que si alguno estaba diciendo que ya no iba a regresar, ya Dios discernió ese pensamiento. La palabra estirpa, mis hermanos, todo lo malo
identifica también lo bueno que hay en nosotros para que pueda producir esa palabra en nuestra vida. Juan capítulo 12, versículo 44 al 50. El fruto de la palabra se verá, saldrá, la veremos dar fruto en nuestra vida. ¿Cuándo, pastor? Cuando usted lo quiera. O quiere que dé fruto en este tiempo, o dará fruto en el día postrero. Pero la palabra de Dios cumplirá, por lo cual fue enviada. Juan capítulo 12, versículo 14 al 50. Jesús clamó y dijo: el que cree en mí, no cree en mí, sino en el que me envió. El que me ve, ve al que me envió. Amén. Lo dice Jesús: yo, la luz, he venido al mundo para que todo aquel que cree en mí no permanezca en tinieblas. El que oye mis palabras y no las guarda, yo no le juzgo, porque no he venido a juzgar al mundo, sino a salvar al mundo. El que me rechaza, ¿cuánta gente rechazó a Jesús, su palabra, su mensaje? Y no recibe mis palabras, tiene quien le juzgue. ¿Qué cosa? La palabra que he hablado, ella le juzgará en el día postrero. Le dije hasta el 50. Porque yo no he hablado por mi propia cuenta. El Padre que me envió, Él me dio mandamiento de lo que he de decir y de lo que he de hablar. No se la aprenda ni con Jesús, ni se la aprenda con el predicador, porque solo somos mensajeros. Y sé que su mandamiento es vida eterna. Así pues, lo que yo hablo, lo hablo como el Padre me lo ha dicho. Él lo dijo. Él lo cumplirá. Él lo cumplirá, iglesia. Si Él dijo que va a regresar, va a regresar. Qué bueno es permitir que Dios obre a nuestro favor, ¿verdad? Pero eso lo vamos a ver conforme a nuestra obediencia. Porque Dios quiere obrar a nuestro favor. Pero muchas veces nosotros no somos hijos de obediencia. Entonces Dios primero tiene que moldearnos, tiene que adiestrarnos, tiene que prepararnos, tiene que limpiarnos para que la palabra llegue a nuestras vidas y cambie nuestra manera de pensar y comenzamos a dar fruto de la palabra que Dios ha puesto en nuestro corazón. El creernos muchas veces sabios delante de Dios o delante de las personas no es de personas cuerdas. O sea, cuando nosotros nos enalzamos por el conocimiento, mis hermanos, hay un problema en la persona. Nosotros debemos de recibir la palabra de Dios con mucha humildad, porque
no es que Dios le va a hablar desde el cielo. Dios usa a las personas. Dios usa al que dirige el culto, Dios usa a los hermanos de la alabanza, y por medio de los que ministran en los públicos fluye la palabra de Dios. Y quizás usted pueda decir: no, yo tengo más conocimiento que esa hermana, que ese hermano, que ese pastor. Pero como le dije al inicio, nosotros solo somos antenas que en la misericordia de Dios recibimos ese mensaje para transmitirlo al pueblo. Así es que recibamos el mensaje que Dios nos da con mucha humildad. Versículo 12 y 13 dice: porque con alegría saldréis. Volvemos siempre a Isaías 55. Porque con alegría saldréis y con paz seréis vuelto. Los montes y los collados levantarán canción delante de vosotros, y todos los árboles del campo darán palmadas de aplauso. En lugar de la zarza crecerá ciprés, y en lugar de la ortiga crecerá arrayán. Y será Jehová por nombre, por señal eterna, que nunca será raída. Si Dios les está prometiendo al pueblo de Israel que los va a sacar de la cautividad, así como Dios habló y dijo que los iba a llevar cautivos, así también, porque Isaías, ese es el mensaje de Isaías. Isaías, en los primeros capítulos, mis hermanos, son capítulos donde envía el mensaje de castigo, pero en los últimos capítulos está enviando un mensaje de restauración, de salvación, de traerlos de nuevo. Entonces acá Isaías está diciendo que los va a hacer volver, que los va a regresar a la tierra. Y yo me imagino en lo personal, ¿no? Porque acá dice: los montes y los collados levantarán canción delante de vosotros, y todos los árboles del campo darán palmadas de aplauso. Yo me imagino en lo personal la presencia de Dios con toda esa gente que regresaba de la cautividad, porque Dios se alegra de nuestros triunfos. Dios se alegra cuando llega el tiempo de restauración a nuestras vidas. Y yo me imagino esa presencia de Dios con ellos, Dios viendo la cantidad de personas que regresaban de la cautividad, la palabra profética que había sido predicada años antes, hoy se volvía realidad. Y ese viento apacible donde Dios pasa, ¿verdad? Donde Dios pasa. Wow, qué precioso, mis hermanos, es que Dios vaya con nosotros, porque nosotros le somos obedientes. Póngase de pie. Santiago, capítulo 1, versículo 19 al 22. Dios no quiere, como le decía en la mañana, condenarnos, iglesia. Dios quiere salvarnos. El gran propósito de Dios desde antes de la creación del mundo, de enviar a su Hijo a morir en la cruz del Calvario, era para darnos salvación, no para condenarnos. Y Jesús lo estaba diciendo acá en Juan. Él no ha venido para condenar, sino para salvar. Santiago 1, 19, 22 dice: por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír. Estar siempre atentos, más para oír que para hablar. Oídme atentamente, dice el capítulo 3 del capítulo 55 de Isaías. Acá dice: todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para airarse. Porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid
con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Pero sed, la palabra implantada, la palabra predicada, la palabra que llegó a nuestro oído. Acá nos dice, sed hacedores de la palabra, y no tan solamente oidores, engañándonos a vosotros mismos. Cierre sus oídos. Le damos gracias a Dios. Dele gracias a Dios esta preciosa tarde. Allí donde está, dígale: Señor, gracias, porque tu palabra siempre llega a tiempo, Señor. Tú siempre nos hablas, Señor. Tú siempre tienes una palabra para nuestra vida. Tú sabes, amado Dios, nuestra necesidad. Tú sabes las circunstancias, lo que estamos viviendo, Señor. Tú sabes de lo que necesitamos. Así como tú ves, Dios mío, la tierra árida, la tierra reseca, envías la lluvia. Así también, Señor, cuando ves el alma necesitada de tu palabra, Señor, tú envías la palabra. Así como los campos necesitan el agua, Dios mío, para que puedan producir, para que puedan germinar, Señor. Así también, amado Dios, tú envías la palabra a cada uno de nuestros corazones, para que podamos tener ese pan, para que también podamos dar esa semilla que el mundo necesita. Que esta palabra que tú, Dios Padre, enviaste esta tarde pueda dar su fruto, Señor. Tú la has enviado, y si tú lo dijiste, tú lo harás, Señor. Que tu pueblo pueda recibir esa palabra. Aquellos que están presentes, aquellos que nos han seguido, Señor, por las redes sociales, también ahí producirá, Señor, por el cual tú la has enviado. Bendito Dios, que podamos comprometernos. Bendito Dios, que podamos dar un paso hacia adelante. Que si tú la enviaste, si fue cortante como una espada, Dios mío, que así pueda sanar, que así pueda liberar, Dios Padre, de ahí donde está esa llaga podrida, de ahí donde está esa enfermedad que no deja crecer al cristiano, Señor. Ahí donde no permite dar frutos, que hoy pueda, que esa palabra haya llegado, Señor, a operar y a sanar, a liberar, Dios mío. Donde esté ese talento, donde esté ese don, Señor, que tiene que producir, Señor, en nuestras vidas. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Que cada uno de tus hijos haya podido recibir su parte. Que cada uno de nosotros podamos decir, como cuando la palabra llegó a Isaías: envíame a mí, envíame a mí. Tener esa disposición, tener, Dios mío, ese peso, ese cargo, Señor, de la palabra, por llevarlo a las naciones, a las almas necesitadas, en el nombre poderoso de Jesús. Gracias, Señor. Gracias, Dios. A ti sea la honra y a ti sea la gloria, en
en el nombre poderoso de Jesús.